¿Cómo estás? Gracias por estar en este último viaje en el tiempo. Así que vamos inmediatamente a leer qué nos dice el texto de hoy. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan alguno de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153 y, a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: sígueme. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba. El mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: él no morirá, sino: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas.
Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. ¡Qué magnífico final! ¡Qué magnífico! Ahora vamos al texto, a hacer un análisis de este texto. Cuando ellos salen a pescar, que no pescan nada, que Jesús desde la orilla les pregunta si habían sacado algo y les dicen ellos que no, que tiren, entonces le dice Jesús que tiren las redes hacia el lado derecho del barco y entonces ahí pescan muchos. El discípulo amado, el discípulo amado lo reconoce y le dice a Pedro, es el Señor. Y ahora presta atención. Pedro se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al mar para ir a su encuentro. Recordá lo que significa esa túnica que simboliza a Dios, que simboliza a todos. Pedro la tiene puesta. Pedro tiene esa túnica importantísima, fundamental, y se la ciñó y se lanzó al mar, al encuentro de Jesús. Y luego Jesús le da su misión. ¿Cuál era la misión de Pedro? Si bien lo interroga, preguntándole si lo amaba, y si te das cuenta en este sutil juego de palabras, que Jesús le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le dice, te quiero. Jesús por segunda vez le dice, ¿me amas? Y Pedro vuelve a decirle, te quiero. Entonces Jesús por tercera vez le pregunta, ¿me quieres? Y Pedro se entristece y le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ese me amas, es ese amor divino que debemos alcanzar, pero que es difícil. Y Pedro sabe su limitación, que aún no ha llegado a ese amor de entrega. Por eso le dice, te quiero, porque todavía no ha podido lograr amar con esa entrega, como ese mandamiento nuevo que Jesús nos ha dejado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pedro aún no podía. Entonces Jesús le dice, sígueme. Y le anuncia de qué forma va a morir. Que cuando sea viejo, lo atarían y lo llevarían a donde él no quiere ir. Luego, cuando Pedro se da vuelta y ve que atrás estaba y que lo seguía el discípulo amado, Pedro le pregunta a Jesús, ¿y este? ¿Y este qué? Y Jesús le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Y ese es el rumor que empieza a correr entre los discípulos, que él viviría muchos años. Es más, ellos dijeron, él no morirá. Pero el discípulo amado aclara. Dice, Jesús no le dijo eso a Pedro. Jesús dijo que él se quedaría hasta que Jesús vuelva. Y eso es lo que hizo Simón Rodríguez, jesuita, se quedó hasta que se fundó la compañía y ya estaba encaminada. Y recién ahí murió. Pero como te dije, el Papa lo tiene que resucitar, porque es él quien lo va a ungir.
Esta es la vida eterna. Te la demostró Jesús y te la demostró el autor de este Evangelio, Simón, permaneciendo hasta la segunda venida de Jesús, que fue como yo ya te expliqué en esa época de los jesuitas. Y así terminan estos maravillosos viajes en el tiempo. Y este es el gran mensaje. Sos divinidad. Amá, no te quedes con el te quiero que decía Pedro. Trata de amar. En el amor está todo. El amor es abundancia. El amor es vida. Busca eso. Y te agradezco de todo corazón el haberme escuchado, el haberme acompañado en estos viajes. Y te deseo todo el amor del mundo, porque el mundo te ama. Dios hizo todo por amor a vos, porque te ama y habita en vos, lo que te convierte en amor y en divinidad. Conectate con ese amor que tenés dentro. Hasta la próxima, que no sé cuándo será, pero por lo menos estos viajes terminaron. Te mando un gran beso y gracias por haber estado acompañándome en estos viajes en el tiempo. Sos amor. Tenelo siempre presente. Recordá siempre eso. Y que nadie te convenza de lo contrario. Te amo.